Estudio Jurídico Manrique presenta cursos y exposiciones virtuales sobre varias temáticas de Derecho. Antes de iniciar la presente exposición, quiero saludar a una persona muy especial, Olga Van Arce, que nos viene siguiendo desde la provincia de Jujuy, República de la Argentina. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que vienen apoyando este proyecto, esta iniciativa, a los estudiantes de la Facultad de Derecho, a los colegas abogados de la ciudad de Tupiza. En esta oportunidad vamos a abordar o tocar un solo tema, un solo punto que corresponde al derecho de familia. Vamos a titularlo y lo formulamos a manera de interrogante la siguiente. Si el monto mínimo de la asistencia familiar establecido por ley se aplica por hijo o por beneficiario. Reitero la pregunta, si el monto mínimo de la asistencia familiar se aplica por la cantidad de hijos. En fin. Bueno, en este momento, es más, les desafío a que puedan responder a la pregunta clara y concreta. Si el monto mínimo de la asistencia familiar se aplica por cada hijo o por cada beneficiario. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Pero más adelante se van a dar cuenta de la necesidad de definir esta situación. Ahora, con relación al punto, nuestra normativa, el Código de las Familias, que regulan precisamente o que tratan este aspecto son los artículos 114 y 116 del Código de las Familias. No establecen con claridad, con precisión, no son claros, concretos, concisos al respecto. Y es por esta razón que se tiene la idea generalizada de la sociedad de que el monto mínimo de la asistencia se aplica por hijo. Asimismo de los colegas abogados. Curiosamente, tampoco tienen un mismo criterio los administradores de justicia, como son los jueces. Asimismo, los vocales de los tribunales departamentales de justicia, ante la falta de precisión precisamente de esta norma, prácticamente cada uno ha optado su propio criterio. Ahí precisamente donde radica una de las importancias de saber esta cuestión. Como antecedente referir, en mi primera exposición había abordado el tema completo, prácticamente entiendo yo, de la asistencia familiar. En uno de los puntos había establecido el monto mínimo de la asistencia familiar. Y en esa exposición, de manera textual, había indicado de que el Código de las Familias, el proceso familiar ley 603, tiene la virtud de establecer el monto mínimo de la asistencia familiar. Sobre este punto, prácticamente no hay duda, está claramente establecido. La duda radica en que si el monto mínimo se aplica por cada beneficiario. En fin. Ahora, me voy a permitir, antes de dar lectura, aclarar por qué es necesario definir esta situación. Entre varias de las razones, encontramos una en el aspecto procedimental y es necesario saberlo. Si asumimos que el monto mínimo de la asistencia familiar se aplica por hijo, entonces cuando se pretende lograr el incremento de la asistencia familiar vía nivelación, tranquilamente se puede realizar con un memorial a solicitud simple, si vale el término. Lo que va a hacer el juez es precisamente realizar la operación aritmética de multiplicar el monto mínimo de la asistencia familiar por la cantidad de hijos y el juez va a disponer su nivelación.
Hemos indicado también, o si no, hay que dejarlo, o más bien hay que dejarlo establecido, que los jueces tienen la facultad de hacer la nivelación automática o de oficio, si vale el tiempo. Esa situación también se tiene claramente establecido. Además, se cuenta con una resolución del Tribunal Departamental de Justicia sobre el punto. Entonces, a simple solicitud. Ahora, ¿qué pasaría si la asistencia familiar, por ejemplo, más bien, no se aplicaría el monto mínimo por la cantidad de hijos? Acudiendo a la lógica, acudiendo a la razón, entonces la solicitud simple de pedir la nivelación de pensiones cuando son varios los beneficiarios no tendría que corresponder. El juez no tendría la facultad de realizar la nivelación automática, porque entendemos que no se aplica por la cantidad de hijos. En este caso, en los trámites de incremento vía nivelación, no se tendría que proceder de esa forma, el juez tendría que rechazar. Y naturalmente existe la otra vía de lograr el incremento vía demanda incidental de incremento. Consecuentemente, si asumimos de que el monto mínimo no se aplica por hijo, entonces tampoco la jueza tuviera la facultad de nivelar de oficio. La normativa cuando habla del monto mínimo de la asistencia familiar y de las facultades de nivelar por parte del juez o de oficio, en este caso ha supuesto en la obligación o en una relación o en un proceso cuando el beneficiario es uno solo. Perfectamente, ahí la teoría se aplica a la práctica, sin lugar a duda. No hay necesidad de hacer prácticamente este debate o este análisis. Pero sin embargo, reitero, cuando los beneficiarios son varios, ahí radica la dificultad. Ahora, decía que son dos artículos precisamente los que regulan este aspecto. Está en el artículo 114 y el 116 del Código de las Familias y Proceso Familiar, Ley 603. Primeramente me voy a permitir dar lectura al artículo 116, parágrafo 4, que a la letra dice: en los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional, sea fijo o no, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al 20% del salario mínimo nacional y se incrementará si existiere más de una beneficiaria o beneficiario de acuerdo a sus necesidades. De la lectura del artículo podemos observar en su primera parte, y hemos hecho referencia, deja sentado con absoluta claridad de que no puede haber una asistencia familiar en un monto menor al 20% del salario mínimo nacional. Situación que no vamos a discutir y se encuentra claramente establecida. Y la última parte, que está vinculada precisamente con el tema que estamos analizando, refiere: y se incrementará si existiera más de una beneficiaria o beneficiario. Ahí prácticamente hace alusión a varios beneficiarios. Y la palabra que emplea, o el término que emplea, dice incrementará. No está indicando en qué porcentaje, o más concretamente no hace alusión de manera expresa de que se incrementará o se aplicará el monto mínimo a cada beneficiario. No es claro, no es preciso, no es contundente. Es por eso que en la actualidad existe la duda. Ahora, el artículo 114, que considero y es artículo importante sobre el tema, dice lo siguiente: cuando varias personas tengan derecho a reclamar la asistencia familiar de una o un mismo obligado y éste se encuentre
limitado para satisfacer las necesidades de cada una de ellas, la autoridad judicial preverá la fijación de asistencia familiar equitativa parcial. Bueno, de la lectura de este artículo, si vale, es poco más preciso ya. En su primera parte, hace referencia a la existencia de varios beneficiarios y indica de que establece ante la limitación económica o ante la falta de capacidad económica del obligado, entonces el juez fijará la asistencia familiar, y en esto quiero hacer énfasis, el código emplea equitativo parcial. Ahora, este término de equitativo parcial, si vale el término, es un tanto desconocido. No tenemos certeza de su interpretación o de su verdadera dimensión. Muchos de los estudiosos consideran que con ese término de equitativo parcial está dando facultades al juez, una especie de facultades discrecionales para que pueda aplicar la norma en el sentido de que no se debe aplicar la asistencia familiar en mínimo por la cantidad de hijos. Pero reitero, haciendo una lectura de esta normativa, de este artículo, es importante que se refiera al tema, no establece con claridad, no establece con precisión si el monto mínimo debe aplicarse por la cantidad de hijos. Reitero, ante esta situación existen posiciones contradictorias, reitero, tanto en los abogados que ejercen la profesión, administradores de justicia y lo demás. Ante la falta de precisión de la norma, no existe un criterio uniforme, ni siquiera en los operadores de justicia, como los jueces, vocales de las Cortes Departamentales de Justicia y demás. Ante esa situación, reitero, cada juez prácticamente ha optado por realizar su propia interpretación de la norma y aplicar, si vale el término, bajo su propio criterio o su criterio personal. Y bueno, nosotros los abogados hemos optado prácticamente de interpretar la norma según, hay que ser sinceros, según nuestra conveniencia. Pero por cuestiones de seguridad jurídica, por cuestiones inclusive pedagógicas, viviendo en un Estado de Derecho donde impera la ley, no debería existir ninguna duda al respecto. Pero sin embargo, está la duda. Ahora, para hacerme entender mejor y para justificar mi posición, me voy a referir a un caso especial y particular que se ha presentado. Un caso real. Resulta que se interpone una demanda, a manera de ejemplo esto, se interpone una demanda de asistencia familiar donde los beneficiarios son varios, concretamente 7. Hemos indicado de que si consideramos de que el monto mínimo se aplica por hijo, entonces vamos a hacer la operación de multiplicar la cantidad de hijos por el monto mínimo por la cantidad de hijos. Mismos que, considerando que en la actualidad el monto mínimo de la asistencia es de 424 bolivianos, multiplicado por los 7 beneficiarios, nos asciende a la suma de 2.968 bolivianos. Hasta ahí no hay ningún problema. Estamos considerando el monto mínimo y en la práctica se observa de que no se solicita simplemente el monto mínimo, sino un monto más elevado. Ahora, se ha dado la particularidad de que el demandado era un funcionario público y formalmente y legalmente se podría demostrar y acreditar de que él contaba como ingreso mensual líquido pagable en la suma de 2.900 bolivianos mensuales. Y en este caso ha resultado con relación al obligado o demandado, el caso particular, de que es un funcionario público.
percibía un sueldo mensual de aproximadamente 3.400 y fracción. Con los descuentos de ley, beneficios sociales y lo demás, él percibía un líquido pagable de 2.900 bolivianos. Entonces, considerando que el monto mínimo que se pretende conseguir o demandar más bien es de 2.968 bolivianos y el sueldo del obligado es 2.900 bolivianos, prácticamente ni la totalidad de su sueldo del obligado o demandado alcanzaría para cumplir la totalidad de la asistencia familiar. ¿Cómo se resuelve esa situación? Se entiende que la posición o la situación del demandado, del obligado, es pues sumamente difícil, catastrófica. Él prácticamente está condenado a ser privado de libertad en cualquier momento. Sabemos que ante el incumplimiento de la pensión alimenticia o asistencia familiar procede el apremio corporal. Una situación sumamente compleja. Y la pregunta es, ¿cómo se resolvería esta situación? Bueno, formulo esa interrogante. Ahí, por ejemplo, en este caso típico, se puede ver la imposibilidad precisamente de aplicar la figura del monto mínimo por la cantidad de hijos. Reitero, ni la totalidad de su sueldo alcanza para cumplir su asistencia. ¿Y qué de él? ¿Y qué de sus necesidades? Bueno, de esa manera, bueno, yo justifico prácticamente mi posición. Sin ir más allá, además, tomando en cuenta, y hemos dicho de que no puede existir un proceso de asistencia familiar que en el monto o cuyo monto sea inferior al 20% del salario mínimo nacional, ¿verdad? Hemos indicado. Y precisamente así dice la ley de manera taxativa. Sobre el punto no hay discusión. Pero la interrogante, y yendo un poquito más allá, les planteo esta figura o cómo se aplicaría esta situación. De que, ¿qué pasaría en el mismo caso, en el mismo ejemplo, de que el obligado o el demandado tendría 7 hijos, pero da la casualidad de que los 7 hijos no tiene una sola mujer o una sola persona, pongámosle en diferentes parejas. Y en ese caso, se sobreentiende de que los beneficiarios van a acudir, si vale el término, de manera individual, todos en procesos diferentes. Y en este caso, imagínense, supongámosle, ante 7 hijos, 7 demandas. Y hemos indicado, en cada proceso no se puede determinar un monto por debajo del salario mínimo nacional. Entonces, en esta figura tendría que aplicarse precisamente a la tabla el monto mínimo, porque son procesos independientes o diferentes. Y dada la interpretación de la norma, el juez tendría que nomás aplicar el monto mínimo a los 7. Imagínense en ese caso, en el mismo ejemplo, donde el obligado percibe la suma de 2.900 bolivianos, ni la totalidad de su sueldo alcanzaría inclusive para cubrir la asistencia familiar. Y la pregunta es, ¿cómo se resuelve esta situación? Bueno, lo estamos enfocando, si vale el término, desde el punto de vista del obligado. No quiero justificar su posición, ¿no? Pero desde ese punto de vista. Y desde el otro punto de vista, obviamente, las beneficiarias van a indicar de que por más cancelando el monto mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Efectivamente no alcanza. Pero presentándose esa realidad, legalmente, ¿cómo se tendría que resolver? Obviamente hay que recurrir no solamente a la norma, sino a la lógica.
Como verán, es un caso que los planteo que no está lejos de suceder. Si la asistencia familiar o el monto mínimo de la asistencia fuera por hijo, entonces tranquilamente nosotros con un simple memorial solicitamos la nivelación de la asistencia familiar. Lo que el juez va a hacer naturalmente la operación aritmética de multiplicar la asistencia, bueno, la asistencia familiar, el monto mínimo con la cantidad de hijos y lo va a nivelar. Y en caso de que no se aplicaría esta figura de la cantidad por hijos, entonces ante la solicitud de nivelación de la asistencia familiar cuando son varios los beneficiarios, entonces el juez no debería dar el curso, debería negarlos y en el entendido de que no se aplica por cada hijo, sino debería interponerse por otra vía, una demanda incidental de incremento de asistencia familiar. Sobre el tema hay muchas cosas que analizar y en fin, pero lo extraño, lo llamativo, lo curioso es de que hasta ahora, que son 6 años prácticamente de la promulgación del Código de las Familias, sobre el tema tan básico, tan elemental de la asistencia familiar, no existe un criterio uniforme. Y lo sorprendente es que ni siquiera existe un criterio uniforme en los operadores de justicia. Consecuentemente, se ha podido observar en la práctica de que cada uno o cada juez ha logrado asumir su propio criterio. Y en honor a la verdad, cuando recién se ha promulgado el Código de las Familias, he tenido la oportunidad de asumir un caso o defender un caso en la ciudad, bueno, el demandado era de Tupiza, la audiencia se ha llevado a cabo en la ciudad de Sucre, y mi persona, como corresponde, ha logrado demostrar la situación precaria en el aspecto económico de mi cliente. En el fondo, lo que ha hecho el juez es prácticamente realizar la operación aritmética de multiplicar el monto mínimo por la cantidad de hijos y eso ha determinado el monto de la asistencia familiar. Como podrán ver, en nuestra realidad se presentan casos particulares y especiales donde se torna prácticamente imposible o difícil de cumplir esa fórmula del monto mínimo de la asistencia familiar por hijo. Esperando siempre que este material sea de utilidad, me despido anunciando que contamos con más material de esta naturaleza. Los pueden encontrar en la página de YouTube con el nombre de Abogado Online Bolivia. Asimismo, nos pueden comentar o nos pueden sugerir qué temas podemos tocar o abordar en las próximas exposiciones y contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias.